Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Pues estamos una vez más en el jardín de la casa de Cristina. Aquí ha llegado la primavera, entre tormenta y tormenta, alguna que otra gota, ¿no?, que te ha caído, que eso es seguro. Hasta anoche. Exactamente. Sí. Rayos y truenos y centellas, que es lo que tiene la primavera. Y hoy con un episodio número 65 especialísimo. Cristina, haz tú, por favor, los honores y preséntanos a nuestro invitado especial de hoy. Bueno, lo recibimos por segunda vez a Gabriel Gutiérrez, que sin duda es uno de mis astrólogos favoritos. Hola Gabriel, ¿cómo estamos? Muy buenos días, José Antonio, Cristina, encantado de escucharos. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. Bueno, yo me muero de ganas. Mira, hemos seleccionado algo con José Antonio que yo sé que tú te va a gustar. ¿Has visto ya la película Cónclave o no? Sí, la vi. Bien, entonces, genial, ¿ves? Estas improvisaciones son maravillosas. Hay un punto importantísimo, obviamente, que yo quiero escuchar también tu opinión, porque claro, todas las personas que vemos Cónclave vemos una película diferente, está claro, pero hay un tema que para mí, obviamente, que me imagino que es para la mayoría, que es ese discurso que da el cardenal cuando les habla a los otros acerca de la certeza. Entonces, a mí me gustaría escuchar ese trocillo, si tú no te importa, y hablamos sobre ello y cómo esto tiene que ver, por supuesto, con toda la ciencia y la astrología incluida. Muy bien. Queridos hermanos en Cristo, en este momento de incertidumbre en la historia de la Santa Iglesia, debemos acordarnos primero del difunto Santo Padre, cuyo brillante pontificado fue un regalo de Dios. Y le pedimos a nuestro Señor que nos envíe un nuevo Santo Padre mediante la solicitud pastoral de los padres cardenales. Y también rezamos a Dios para que nos conceda su generosa ayuda y su inestimable guía para tomar la decisión correcta. Pero eso ya lo saben. Déjenme hablarles con el corazón. San Pablo dijo: someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Para trabajar juntos, para crecer juntos, hemos de ser tolerantes. Ninguna persona ni facción debería intentar imponerse. Al dirigirse a los efesios, que eran una mezcolanza de judíos y gentiles, Pablo nos recuerda que el regalo de Dios a la Iglesia es la variedad. Y es esa variedad, esa diversidad de personas e ideas lo que fortalece a nuestra Iglesia. Llevo muchos años al servicio de la Madre Iglesia y debo decirles que hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. La certeza es enemiga de la unidad.
La certeza es enemiga letal de la tolerancia. Incluso Cristo tuvo dudas al final. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, gritó Jesús en su agonía tras 9 horas en la cruz. Nuestra fe es algo vivo, precisamente porque camina de la mano de la duda. Si solo hubiera certeza, sin dudas, no habría ya misterio. Y no haría falta la fe. Recemos porque Dios nos conceda a un papa que dude. Que Dios nos conceda a un papa que peque, capaz de pedir perdón y seguir adelante. Es algo brutal, vamos. La adaptación que hace del libro original de 2016 de Robert Harris, el galardonado con el Oscar Peter Straubing, es algo espectacular. En este punto de la película y en otro que pondremos un poco después, Gabriel. Gabriel, tu opinión sobre este magnífico trozo de escritura por un señor obviamente muy, muy talentoso, pero creo que toca un tema, lo de la certeza, que es algo con lo que yo personalmente he estado luchando, debo decir, durante años con la astrología y muchos astrólogos y astrólogas, ¿no? La necesidad de decir algo que es lo que es, ¿no? Y sin duda. Sí. Entonces, dime lo que piensas de la película. Lo estamos hablando, obviamente, porque está ocurriendo un cónclave en este momento mientras estamos grabando y posiblemente lo publiquemos para cuando tengamos es muy probable. Un nuevo papa. Entonces creo que fue relevante el tema de la película y me la miré a propósito anoche para poder ver qué era, ¿no?, lo que todo el mundo hablaba. Así que me gustaría escuchar tu opinión, Gabriel, sobre todo esto. Bueno, claro, la película se puede hablar desde la parte artística, que la encontré impecable, todo, la ambientación, la iluminación, la actuación, la dirección, todo lo encontré impecable. Sin duda, sí. Y luego, en concreto, con el discurso que habéis puesto ahora, claro, la Iglesia Católica y todas las religiones tienen dogmas, ¿no? Tienen dogmas y, en consecuencia, el dogma está para paliar, entiendo yo, la tendencia natural de los humanos a dudar de las cosas, de lo absoluto, de Dios, o de lo que hay que hacer para mantenerse fiel a las propias creencias, ¿no? Sí. Es un pecado entonces, que también cometen los científicos, ¿no crees? Sí, pero es que es condición humana, ¿eh? Sí, exacto. Es decir, que cuando hacemos un nuevo descubrimiento, nos entusiasmamos, lo ponemos en el pedestal, lo entronizamos, pero luego, a la que lo razones, dices, pues no es para tanto, ¿no? Sí, exacto. No es para tanto porque hay muchas cosas que influyen, no influye una sola cosa. Y entonces, pues la tendencia natural de los humanos en un mundo incierto es buscar la certidumbre, aunque sea inventándola. Exactamente. Y entonces ahí encontraríamos, pues por ejemplo, la parte cuando nos volvemos fanáticos de algo o de alguien, y nos volvemos fanáticos porque no lo conocemos. O sea que el dogma o la certidumbre está para paliar nuestro propio desconocimiento. Qué bueno eso que has dicho, Gabriel, me encanta. Así es, así pienso como tú en esto. Creo que todos hemos pecado de ello y seguimos pecando de lo mismo, pero también es cierto que hay diferentes formas de certeza, desde como lo veo yo. Una, en el sentido de, si me permites, si yo, por ejemplo, veo una silla de madera con mis conocimientos o no científicos respecto de lo que puede aguantar una silla, por ejemplo, ¿no? Entonces yo saco conclusiones y digo con bastante certeza, en esa silla me puedo sentar porque sé que me va a sostener, ¿verdad? Sí, sí. Bien, puede tener una pata rota, le pueden pasar un montón de cosas que yo no estoy viendo.
Ahora, una vez que yo me siento en la silla y me doy cuenta que me está sosteniendo, entonces ahora realmente tengo la certeza de que ahora creo en la silla esa de una manera diferente a la anterior, cuando yo sacaba las conclusiones teóricas o científicas. No sé si me explico. Sí, te explicas. Entonces, me quiero llevar esto a la astrología, porque es un tema del que conversamos mucho los astrólogos acerca de la certeza de ciertas técnicas y etcétera, etcétera, de la predicción, de todo esto, que nos impide a veces abrirnos al hecho de que por más que yo haya practicado una técnica y me haya dado algunos resultados, no me está dando, no quiere decir que no haya otras opciones ni variantes. Siempre va a haber otras variantes. Siempre va a aparecer alguien que va a dejar eso obsoleto y me lo tengo que repensar, ¿no? Porque quizá vuestra profesión tan compleja y difícil de entender por el resto de la sociedad, que está pegada o a la parte científica o a la parte espiritual y no hay un término medio, duda, y volvemos otra vez a la palabra, entre lo que funciona y lo que no funciona, entre la causa y el efecto, y cómo lo podéis canalizar los astrólogos. Exactamente. Y ahí sí que me gustaría escucharos a los dos. Bien, ¿quieres ir tú primero, Gabriel, a responder eso? Sí. Mira, claro, es que el tema de cómo la mente de cada uno funciona a veces es un misterio, porque no lo acabamos de conocer. Exacto. A nuestra propia mente, ¿no? Entonces conocemos el intelecto, pero no la mente. La mente es mucho mayor que el intelecto. Sí. Pero intentamos en lo posible, equivocadamente o no, de que el contenido de la mente esté reflejado en nuestro intelecto, es decir, como si el intelecto pudiese dominar la mente, cuando en realidad la mente es anterior al intelecto y se da posterior al intelecto. O sea, la mente es la vida misma, ¿no? Exacto. Y el intelecto es la herramienta concreta que tenemos cada uno para poder gestionar nuestra relación con esta mente que es colectiva, global, holística, astrológica o como lo quieras llamar, ¿no? Sí. Entonces, cuando empezamos a estudiar astrología, claro, tenemos la fortuna del iniciado, que es cuando uno empieza a estudiar astrología y ve que funciona tan claramente, la tendencia es que esa astrología que uno acaba de descubrir quepa en el intelecto. Qué y entonces bueno. uno se entusiasma, incluso hace proselitismo porque acaba de descubrir la joya de la corona, que es la astrología. Sí. Pero bueno, luego vamos descubriendo que nuestra mente intelectual es insuficiente y empezamos a tener dudas. Y estas dudas nos hacen crecer. Por ejemplo, yo lo explicaría más concretamente. Cuando creo que sé algo, me pregunto si eso que sé realmente lo sé, o es la ilusión de creer que sé, ¿no? Y entonces, claro, uno se va metiendo en retos. Bueno, Cristina y yo somos especialistas en husmear los nuevos planetas o nanoplanetas que van siendo descubiertos, y cada vez que incorporamos a uno en nuestro repertorio de conocimientos astrológicos, nos hace entrar en dudas muy creativas acerca de nuestra capacidad para poderlo integrar, estos nuevos nanoplanetas, ¿no? Y así con todo, porque claro, cuando descubres una cosa nueva, todo lo que conocías se pone en cuestión, tiene que reacondicionar. Tenemos que reamueblar nuestra mente a los nuevos conocimientos que tenemos. Y entonces entramos en dudas. Pero claro, para mí la duda es creativa, porque te hace pensar, te obliga a pensar de una forma diferente. Es decir, en el mundo de la astrología yo creo que hay dos grandes tendencias, que es las personas que actúan bajo el método astrológico, que son bastante reacias a incorporar nuevos conocimientos porque eso alteraría el método que les da seguridad, y luego personas que desafiamos el método, que es una cosa que yo creo que es muy de Cristina y de mí también, y entonces este desafío que nos ponemos a nosotros mismos nos hace percibir una serie de matices que hasta hacía poco tiempo nos pasaban desapercibidos. Y entonces nos convertimos en unos buscadores de significado. Y el buscador de significado es un servidor que se pone a las órdenes de la mente, pone su intelecto,
sacrifica su intelecto de alguna manera. El intelecto que hasta entonces dominaba o creía que se basaba en certezas, pues lo ponemos en duda. Y entonces nos descubrimos a nosotros mismos que hay elementos de nuestra psique, porque estos nanoplanetas que han sido descubiertos de 30 años para acá o 40 años para acá, son elementos psíquicos de la sombra. Y la sombra es inescrutable, pero lo intentamos, ¿no? Entonces intentamos investigar sobre la sombra y nos llevamos sorpresas. Y nos llevamos tantas sorpresas como hasta el punto de que descubrimos que la sombra en realidad gobierna el mundo. No sé si me he explicado. Sí, cuando hablas de la sombra estás nombrando de forma soslayada a Jung, que sí profundizó en todos sus libros y en toda su experiencia profesional en ese otro mundo, ¿no? Aquello que decimos muchas veces, Cristina y yo, en el podcast, en los episodios, el que no seamos capaces de verlo todavía no quiere decir que no exista. Exacto. Y Cristina, ¿tú qué opinas? O sea, el hecho de que, mira, esto se puede aplicar a la astrología en sí misma, ¿no? Es decir, hay personas que están predispuestas a creer en la astrología, aunque no sepan de cómo interpretar una carta, pero están predispuestas, ¿no? Y luego hay personas que creen que la astrología se puede comprobar, o sea, es comprobable como lo es 2 y 2 son 4. No, es más complejo. Y entonces estas personas se vuelven devotos de la antiastrología, o sea, escépticos totales. Se van a la otra punta. Se van a la otra punta y yo pienso, cuando alguna vez los escucho, dices, lo que os estáis perdiendo. Lo que os estáis perdiendo. Pero entonces, explicadme una cosa, Cristina y Gabriel. ¿Es que los planetas provocan cosas o esto es de otra manera? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo interpretáis? ¿Cómo conectáis con esa vibración? Bueno, pero, o sea, para mí, contestar esa pregunta sería hablar con certeza. Y entonces, en el fondo, no podemos hacer eso, porque la realidad es que no sabemos eso. Lo que sí sabemos es que coinciden de acuerdo a estos arquetipos que nosotros nos hemos creado, y cuando hablamos de Saturno hablamos de este dios rígido que se comía a sus hijos, por ejemplo, y todo lo que eso significa cuando estamos hablando de Saturno y su efecto en nuestra vida, el que nos trae la realidad, el que nos trae la autoridad, el que nos trae todo eso que sabemos de Saturno. Pero claro está, si es el planeta precioso con los anillos el que causa eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos que coincide, y para mí es la magia que estaba hablando Gabriel de la astrología, que los que conocemos esta geometría y entendemos qué pasa, como ahora que se va a juntar con Neptuno por primera vez en tanto tiempo, estamos como con anticipación de a ver qué es lo que va a pasar. Yo me niego a predecir. Yo lo que pienso es que me quiero para mí el astrólogo realmente, pero claro, eso desde el punto de vista que yo lo hago, que es desde de lo arquetipal. Es el astrólogo para mí anticipamos este arquetipo que se va a manifestar. Es como una forma de anticiparlo y ver qué es pero la excitación, como dice Gabriel, lo que te pierdes si estás en la certeza, es la magia de todo esto. Claro, es ver a ver qué se trae esto, ¿no? Vosotros habéis hecho lo que el ser humano ya hace 4.000 años que hacía, y los griegos pusieron un poco los pilares de todo aquello. En la observación se detectan patrones. Exactamente. Y esos patrones son los que te llevan, una vez que tú acumulas muchísimo conocimiento, a prever un patrón que va a volver a repetirse y que son ciclos, igual que le pasa al sistema planetario, que es ciencia, que es física, que es matemáticas. Pero hay algunos que no se repiten en la vida de los humanos normales, como esta conjunción que va a haber entre Urano y Setna, de la que hablaremos un poquito. Esto, como no sabemos, porque yo personalmente nunca he vivido eso. Entonces, ¿tú qué piensas Gabriel, del hecho de que en la ¿cómo se dice esto? La excitación, el entusiasmo que tenemos los astrólogos cuando vemos que vienen, se cierran ciclos, se comienzan nuevos y todo esto, esa necesidad de predecir, ¿no? De decir, bueno, a ver qué va a pasar.
Bueno, sí, claro, es que, pero claro, aquí tendríamos que tocar el tema de la astrología popular, ¿no? Sí, exacto. Es decir, que tenemos a los astrólogos que prevemos los arquetipos cuando van a entrar en funcionamiento, y luego los astrólogos que pretendemos llegar al gran público, tenemos una tendencia a simplificar, y al simplificar idealizamos un elemento dentro de los grandes ciclos que se están dando hoy en día, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Pues porque queremos llegar a un público y entonces caemos en el riesgo de simplificar o de magnificar, pues por ejemplo, una conjunción. Resulta que hay los planetas, los nanoplanetas, los asteroides, todos están influyendo, pero la tendencia natural de muchos astrólogos es, pues por ejemplo, como va a haber una conjunción Saturno-Neptuno, es poner nuestro foco ahí, ¿no? Pero en realidad es toda la masa planetaria la que está influyendo, con lo cual el elemento de certidumbre está en peligro. O sea, la certidumbre que uno buscaría simplificando para llegar a deslumbrar al gran público se desvanece cuando te das cuenta de que las grandes influencias, lo que ocurre y cómo se vierte sobre la realidad y la humanidad, pues tenemos esta tendencia a soslayarlo por contentar al público. O sea, el astrólogo popular quiere contentar al oyente. Y esto es realmente un pecado de nuestro tiempo. Sí. Un pecado necesario. Es decir, que cuando la astrología se empezó a popularizar a finales del siglo XIX, pues los astrólogos se dieron cuenta, y sobre todo las primeras 2 décadas del siglo XX, que si se concentraban en el signo solar, todo el mundo lo entendería, porque todo el mundo sabe su fecha de nacimiento, ¿no? Pero claro, decir, bueno, si una persona dice, bueno, porque como tú eres del signo de Cáncer, tal. Pero claro, tú tienes una carta astral, y en tu carta astral está el signo de Cáncer y muchas otras cosas. Exactamente, sí. Entonces la astrología popular, que ha ido muy bien para dar a conocer la astrología a un tipo de público que igual no tenía acceso, pues puede volverse en contra, por simplificación. Sí. Y luego, obviamente, tenemos lo que pasó como con la muerte del Papa, que te sorprende una vez que eso ha pasado, porque sería imposible mirar todas las posibilidades cuando se están dando aspectos como los que se dieron para la muerte del Papa, mirarlo con anticipación. ¿Quién se va a sentar a mirar a ver cómo va a afectar eso a los 8,5 billones de personas que hay? ¿No? Entonces, obviamente una vez que ha ocurrido y miramos, entonces sí que podemos decir que hay algo geométrico que se ha dado que realmente para mí es lo que yo llamo poesía astrológica, porque de alguna manera cae dentro de la explicación arquetipal que conocemos. Y entonces es cuando, a mí, por ejemplo, uno de los grandes pecados que hace la certeza también, que por eso me impactó tanto la película, es ese discurso, es que la certeza te impide que sigas preguntando. Y si perdemos la pregunta, entonces estamos fritos, porque la realidad es que la cosa más fantástica para mí que nos da la astrología es que nos ayuda a preguntar, a ir un poquito más allí. Yo creo que la visita al astrólogo no tendría que ser que tú sales con un montón de respuestas, sino que sales con un montón de preguntas. Es decir, que de alguna manera esa lectura te ha activado tu curiosidad, de tal manera que tú sales de allí, de tu lectura, con un montón de preguntas que vas a tener que contestarte tú. Entonces, para mí es el poder y la maravilla de la astrología. Es lo que me ha hecho a mí toda la vida. Es decir, mirar algo, como por ejemplo ahora la muerte del Papa, ¿no? En concreto. Obviamente uno se sienta a mirar y a preguntarse, a ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces podemos saltar
obviamente bastante rápidamente a esa conjunción Venus-Saturno en Aries, prácticamente en una T cuadrada exacta a los nodos lunares de la carta del Papa, por ejemplo, ¿no? Y a su Júpiter, pero a los nodos prácticamente, a su Sol prácticamente exacta. Entonces uno mira y dice, increíble, pero después también podemos decir, bueno, a ver un momento, porque aquí había una alineación también de el Sol con la Luna y Urano bastante espectacular, ¿no? Entonces, pero ahora entonces yo me pregunto, ¿no? Aquí hay esa gran cruz que hubo del Sol en oposición a Lilith, con la Luna con Plutón, pero Luna con Plutón opuesto a Marte, que da justamente sobre ese Plutón del Papa, ¿no? Esa transición, para mí que lo veo como una transición, una transformación de la forma, etcétera, etcétera. Pero eso se puede dar y que la persona no muera. Sí. ¿Verdad? Entonces tenemos que seguir buscando. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué había allí, no? Y eso a mí, por ejemplo, me llevó a ver que en ese momento, en ese instante que conocemos de la muerte, Mercurio y Neptuno se encontraban en Aries, y en la cartografía eso también afectaba al Papa. Y entonces sigues buscando, sigues mirando qué es lo que está pasando, ¿no? Y yo pienso personalmente que hay momentos cuando si paras de preguntarte te pierdes cosas. Porque es prácticamente imposible tener completa certeza de todo lo que ves. En mi visión, por lo menos, ¿no? Sí. Mira, ahora que lo dices, claro, una cosa ¿es tan importante el cambio de Papa en la Iglesia Católica? ¿O debemos estudiar las tendencias arquetipales? Por ejemplo, sí. Interesante. Vale, de acuerdo, un Papa muere y vendrá otro Papa, muy bien. Vale, pero ¿el Papa actuará de acuerdo a lo que sería su voluntad o estará alineado con los arquetipos? Qué si bueno. está alineado con los arquetipos, da igual el Papa que venga, porque actuará según los arquetipos. Exacto. Entonces, si tenemos un Papa un poquito revolucionario, en este momento, cuando, por ejemplo, está Urano cambiando de signo, ¿no? Sí. Y en Géminis, que para los que estamos vivos y no tenemos 84 años, no lo hemos vivido nunca esto. Sí. ¿Verdad? Y eso sin mirar su proximidad Setna, que eso no lo hemos vivido ninguno de los que estamos vivos, que yo sepa, no sé cuándo, porque no hay efemérides para mirar esto. Entonces, es un momento bastante único, eso es lo que quiero decir con todo esto, ¿no? Es un momento importante de una transición arquetipal bastante importante. Entonces, posiblemente este Papa, aunque dicen que quieren encontrar a alguien que sea parecido al Papa Francisco, se me ocurre que no va a ser así. ¿Pero lo encuentran o lo votan? Bueno... Claro, siguiendo un poco con la película y con el argumento de la película, sí. ¿Lo encuentran o lo votan? Lo encuentran allá adentro de su sistema, obviamente. Lo digo con tono irónico, Gabriel, también. Sí. Sí. ¿Lo encuentran o lo votan? ¿O lo buscan? O fuerzan la situación para que aparezca y sea algo también inesperado, como plantea la película. Ya, pero mira, yo iría un poco más allá. La Iglesia Católica se ha adaptado, porque por eso ha sobrevivido tanto tiempo, se ha adaptado a las corrientes que imperaban en cada momento.
Es decir, cuando sale el movimiento woke, por ejemplo, Sí. la Iglesia Católica se vuelve pro-woke. Quizás para poder con el sobrevivir. Papa Francisco fue eso un poco, ¿no? Él Sí, sí, defendiendo claro. el matrimonio gay y todo esto, sí. Sí, es decir, si Benedicto... Gabriel, ¿por qué no explicas lo de la mentalidad woke? Porque supongo que la mayoría de la gente no lo sabrá. Bueno, todo lo que es la defensa de las minorías, sobre todo a nivel LGTBI, Sí, en fin, etcétera, ¿no? Sí. Ecología, tal. sí, el liberalismo así. exacto. La Iglesia Católica ha ido mutando a lo largo de la historia en función de las ideas fuerza, de las ideas de poder que han habido en cada momento. Cuando ha habido un viraje ideológico general, la Iglesia Católica también lo ha hecho. Pero con la astrología recordemos- se resiste. Se resiste. La iglesia, me refiero. A darle algún valor, ¿no? Bueno, se resiste de puertas para afuera. Sí, exacto, eso es lo que quiero que digas. O sea, yo, exacto. si me permitas, pongo un paréntesis. Mm, O sea, la astrología empieza a ser arrinconada a partir de la Ilustración, sí, así es. siglo XVIII. Sí. Los jesuitas, que ya existían en esa época, se adaptan al movimiento iluminista de la Ilustración y, en consecuencia, si practicaban la astrología, la dejan de practicar de puertas para afuera. O sea, es decir, se vuelven racionalistas. Mm, Incluso yo creo que la orden jesuita es la gran artífice de la división entre el conocimiento esotérico y el conocimiento exotérico. ujú. O sea, la ciencia y el conocimiento astrológico se divorcian aparentemente a partir de ese movimiento iluminista, y entonces nos encontramos con personas, hoy en día, con personas que en público defienden una idea racional, pero en privado utilizan la astrología. Por ejemplo, en el mundo de la radiestesia, o sea, del trabajo con las energías, la búsqueda de acuíferos, el uso del péndulo y tal, pues hay jesuitas que lo practican. Incluso yo me acuerdo del padre Pilón, que no sé si lo habéis oído nombrar. Sí, muchísimo. Que era jesuita, que era el que preservó la radiestesia y la popularizó, y era jesuita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que en las cátedras de las universidades defienden el conocimiento científico y luego en su vida privada utilizan lo esotérico? No sé si me explico. Es decir, por ejemplo, yo conozco un farmacéutico aquí en Barcelona que me cuenta lo siguiente. Aquí a la farmacia vienen personas muy conocidas a comprar remedios naturales, homeopatía, etcétera, etcétera, pero que son personas que cuando tienen la cámara de televisión delante, si la tendencia oficial es a arrinconar la medicina natural y la homeopatía, vienen a comprar sus productos homeopáticos aquí. Esta doble moral de ciertas personalidades públicas, yo creo que no es algo anecdótico. Está pasando muchísimo. Siempre ha pasado, en cierta forma. Sí, claro. O sea, es como que alguien, no sé, una persona que tiene un cierto predicamento social, defiende la idea cientifista, pero se calla porque se guarda para sí el uso de la astrología. Ujú. Por ejemplo, este economista que se hizo famoso antes de la crisis del 2008, que hizo un libro sobre el crash del 2010, Santiago Niño Becerra, que lo habréis oído nombrar. Perfectamente. Yo a esta persona la conocí en un congreso de astrología en el año 2003, que hizo una ponencia junto con la astróloga Inma Fernández sobre cómo evolucionaba el Dow Jones siguiendo el ciclo de Plutón. Ujú. Y dices, vale, entonces esta persona que sabe astrología, hace poco, en una emisora de televisión, el locutor sabía que había rumores en las redes de que Santiago Niño Becerra hacía astrología y le preguntan, ¿es cierto eso? Y dice, no, yo no sé nada de esto. Ahí no interesaba. ¿No?
Entonces, este tipo Parece de personas mentira, ¿no? defienden- Que alguien niegue eso en el siglo XXI. Porque Sí, pero no todavía es una cuestión, todavía pero es se una sigue... cuestión deliberada, es deliberado, ¿eh? No, porque todavía se sigue quizá considerando una superstición o algo como desconocido. No, mira, es mucho más mundano. Es decir, una persona que está trabajando en la cátedra de economía de una universidad de prestigio no puede, si quiere conservar su estatus profesional, no puede confesar que está utilizando herramientas heterodoxas. Aunque lo haga. No lo puede hacer. Aunque Pero lo haga. yo Incluso, digo una mira, cosa, ¿por qué que él sea astrólogo que tiene que ver con su cátedra en la universidad? Él puede estar enseñando matemáticas y aparte investigar la astrología, no entiendo. Es más, cuanta Sí, más pero lo matemática hará. sepa, mejor astrólogo es. Sí, pero claro, es que aquí estamos hablando Porque de lo esto no, políticamente correcto. por ahora la astrología no es una religión, no es como que... No, sí. pero es que no se trata de esto. Se trata de que, mira, os pondré otro ejemplo. José Antonio González Casanova, que era catedrático de Derecho Constitucional y que fue uno de los abogados o de los juristas que intervino asesorando a los políticos que redactaron la Constitución de 1978, Ujú. que es la que rige la que rige España, Sí. me contó lo siguiente. Yo practico la astrología desde hace muchos años, decía él. Y cuando estaba a punto de jubilarme, empecé a comentar con mis compañeros de cátedra de que yo hacía astrología. Y nos dijo, desde entonces me retiraron el saludo. Pero Jung hizo eso a principios del siglo pasado y se lo sigue respetando. No entiendo bien esto, yo que Bueno, todavía se lo sigue respetando de forma selectiva, ¿eh? Es decir, habrá, mira, por ejemplo, se me ocurre ahora, no lo he comprobado, pero puede ser muy plausible. Hay personas que son muy junguianas en lo que es posible ser junguiano sin levantar sospechas de ser proastrológico, Ujú. y no hablan de Jung como amante de la astrología. No lo quieren ni nombrar. Ya, pero quedó en sus libros, o sea que... No, claro, sus libros sí que es muy explícito Jung en sus libros con el tema de la astrología. Sí. Pero si una persona está en un estatus social ventajoso y resultase un inconveniente decir en voz alta que hace astrología por el temor de que le quiten el saludo o que le reconozcan, esta persona va a callarse Ya. por conveniencia. Pero entonces ahí caemos en lo que en la astrología llamamos la casa 5, el tema de Leo y de la autenticidad de uno mismo con uno mismo, ¿no? El don de la curiosidad. Quizás, ¿tú crees que esto también tiene que ver con la Iglesia Católica? O sea, si eres curioso, no eres aceptado socialmente, porque el que uno se pregunte, es como que yo hoy me ponga a investigar la física cuántica, o bueno, eso no porque está más aceptado científicamente, pero la alquimia o todas estas cosas que muchísima gente ha investigado en el pasado y que a mí se me puede ocurrir ahora empezar a investigarlo, por ejemplo, y esa curiosidad sea un detrimento en vez de una cualidad, ¿no? Yo me imagino que la buena cosa que hoy trae la inteligencia artificial quizás es esto, ¿no? Es el justificar esa curiosidad. Para mí, por ejemplo, la gente que no investigue la inteligencia artificial va a estar en desventaja respecto a la gente que sí que ya se está familiarizando con ello, porque es algo que va a estar. Y si tu curiosidad no te lleva a que quieras ir a ver qué es esto que todo el mundo habla, pues mala cosa, porque va a estar incluida en todo lo que hagamos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en un mundo donde yo me niego a mirar lo que está ocurriendo? No sé, pienso que esto es mucho para mí de la religión católica, el castigar la curiosidad, ¿no? No hagas más preguntas sí, claro, de lo que te decimos, o sea, es el mandato. Ya. Bueno, la Revolución Protestante fue una respuesta
a la corrupción de la Iglesia Católica, sí. Incluso en lo dogmático, ¿no? O sea, sí. Trituró ciertos dogmas Sí. que eran incontestables desde el catolicismo, ¿no? Sí, siguen en el miedo porque ningún papa ha querido mojarse en ese sentido y admitir que la astrología tiene su punto y que si tú quieres investigarlo, investígalo, y si no lo quieres investigar, no lo investigues, como todas las cosas. El 99,9% de la gente vive en este mundo sin saber nada de física, por ejemplo, Sí, sí. o de química. Entonces, y eso no quiere O de finanzas. o de finanzas. o de matemáticas. Exactamente. O de medicina, exacto. medicina. Y sin embargo, vivimos igual porque cada uno puede investigar lo que se le antoje, pero esas cosas están allí. De lo que es seguro es, Gabriel y Cristina, que no podemos vivir, por lo menos yo, sin música. Y Roberto desde Control me está diciendo, por favor, haced una paradita porque tengo una oración para vosotros. Ah, sí, de las acuerdo? buenas. Y a la vuelta vamos a reconducir de nuevo, vamos a volvernos otra vez a la carta astral natal del Papa y vamos a plantear el epílogo de este episodio que está siendo muy interesante. ¿Os parece bien? Bien. Nueva versión. Una versión nueva de esta magnífica canción. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. I run for the Bastille, and while riding I think of us dear. I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. Darling, believe me, for me there is no one but you. Please love me too. I'm in love with you. Answer my prayers now, baby. Say you love me too. Answer my praise now, baby. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I love you. Together, together is how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me. Por lo menos para mí, no sé qué pensáis, no hay nada más místico en este universo que dos músculos que son las cuerdas vocales sean capaces de construir algo así que te erice el vello y que te transporte hasta otro planeta si hace falta.
Gabriel, Sin duda. se llama Lilian Lahavas y es una espectacular cantante. Y espero que luego las distintas redes y canales donde emitimos el podcast no nos corten la canción, porque de vez en cuando nos pasa. No sé si te ocurre a ti o no, pero últimamente esto de sacar a la luz nuevos artistas que están haciendo un trabajo fantástico, no sé por qué razón, luego los distintos canales con la historia esta de los derechos de autor bloquean y impiden que los Sí. demás conozcan estas maravillas. Ya. Nos han hecho esto en Spotify. Pedimos disculpas a nuestros seguidores, que son ya cerca de ¿cuánto? ¿1,5 millones llevamos? En fin. Gabriel, Una cosa, quiero... pero la versión original de esta canción no era de Roberta Flack. Correcto. Sí, magnífica. Correcto. Sí, Eso sí, es. sí. Pero el saborcillo que le da esta chica ahora también me encanta. Es como... Sí. sí. Volvemos otra vez. Bueno, esto es como la película, aquella película que hicieron sobre la vida de Aretha Franklin. Sí. Ajá, oh, maravilloso. Que sí. la protagonista que cantaba Sí. ella Sí, era sí. impresionante. La Houston, sí, maravillosa. Y a esa la echaron de American Got Talent. O era, no, Ya. American Idol. American Era de Idol. American Sí, sí, Idol. American Idol. Ya. Reconducimos, volvemos a la carta natal del Papa, que ha cambiado de plano, debe estar ya con el jefe, allí analizando un poco lo que va a pasar en el cónclave real. Hemos empezado este episodio número 65 de Astrología, Música y Tomate para llegar a una conclusión, y vamos a escuchar parte, además de el diálogo en español de la película para cerrar, pero me gustaría, Gabriel, Cristina, que dentro de lo que es nuestra especialidad arquetipal en la carta natal del Papa, pongamos aquí y ahora el semblante de lo que se cierra, porque estamos en etapa de cerrar muchas cosas que han sido no sé, contadas como si fueran para siempre, y las cosas se acaban, los ciclos ocurren y estamos entrando en una nueva era, en una nueva etapa. ¿Qué papel puede jugar, si es que hay continuidad o no, la Iglesia Católica o la figura del Papa en esta nueva era astrológica de la que venimos hablando en el episodio, Vaya, Cristina? esa Gabriel. es una gran pregunta. Yo iba a pensar, bien, se lo dejo a Gabriela eso. Bien jugado, Bueno, bien jugado. A ver, yo creo que una cosa es la Iglesia Católica y otra cosa es el cristianismo. Sí, completamente. Ahí estamos de O sea, acuerdo. la Iglesia Católica antes de la Revolución Protestante tenía la exclusiva del cristianismo, y a partir de la Revolución Protestante la exclusiva la empiezan a perder. Y hoy, a día de hoy, la comunidad cristiana que más crece son los evangélicos, Sí, que son protestantes. sí. Entonces yo creo que la Iglesia Católica va a volver a sus... Mira, en la película, en el tramo final, hay un momento en que se dice que la Iglesia Católica debe volver a sus orígenes. Te lo pongo, Gabriel, dame un Eso era dame lo un que instante. teníamos guardado. Vamos a Dame un ponerlo, Ellos nos sí. exterminan. Vale. ¿Durante cuánto tiempo vamos a mostrar tanta debilidad? Los tenemos literalmente a las puertas, ahora mismo. No. Necesitamos urgentemente un líder que comprenda que nos enfrentamos a una auténtica guerra religiosa. No me toques. Totalmente de acuerdo. Sí, una guerra religiosa, y necesitamos ya un líder que ponga fin a la deriva ininterrumpida de estos últimos 50 años. ¿Cuánto tiempo persistiremos en nuestra debilidad? ¿Cuánto? Por eso necesitamos un líder al frente, que luche con esos animales. Hermano cardenal, desde el respeto, ¿qué sabe de la guerra? He ejercido mi ministerio en el Congo, en Bagdad, en Kabul. He visto miles de muertos y heridos, cristianos y musulmanes. Cuando dice que hay que luchar, ¿a qué cree que se enfrenta? ¿A los pobres ilusos que hoy han cometido esos terribles atentados? No, hermano. La lucha está aquí. Aquí, dentro de cada uno de nosotros. Si cedemos al odio y al temor. Si hablamos de bandos, en vez de hablar de cada hombre y cada mujer.
Es la primera vez que estoy entre ustedes. Y probablemente será la última. Y perdónenme, pero en estos días hemos demostrado ser un grupo de hombres miserables y mezquinos. Interesados solamente en nosotros mismos. En Roma. En la elección y el poder. Y esas cosas no son la Iglesia. La Iglesia no es la tradición. La Iglesia no es el pasado. La Iglesia es lo que hagamos en adelante. Carlos Díez es el nombre del actor mexicano que tiene 54 años, que además el director de la película le permite hacer este diálogo en español. Se puede ver perfectamente la interpretación labial de la película, tanto en el idioma original en la que se grabó como en la versión que está doblada en castellano y que se puede ver en todos los canales donde puedas alquilarla, y si no, pues te esperas porque dentro de poco la pondrán para que la vea casi todo el mundo. Este mensaje es yo clave, la he ¿no? alquilado y la he visto en inglés, ¿eh? Sí, pero porque puedo verla en Amazon. Sí, pero puedes cambiar el si te idioma. Si te fijas en los labios del actor en ese momento, en la versión, da igual que en español o en inglés, está hablando en castellano. Sí, está hablando en claro. castellano. Sí, sí. Y el mensaje es brutal. Volvemos otra vez. Son las dos partes de la película en la que parece que está el clímax, ¿no? O sea, yo personalmente pienso que no estoy de acuerdo en lo que él dice, que la Iglesia no es el pasado y la tradición. Para mí sí lo es. Uh-huh. Y Gabriel, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que la Iglesia Católica ha cumplido su función y Totalmente. Lo que queda es la miniaturización de la Iglesia Católica. ¿La qué? ¿Repite esa palabra? Se irá haciendo más pequeña. Ah, ok. Ajá. Claro, siguiendo las palabras que habéis puesto ahora, claro, la Iglesia Católica, si quiere ser fiel a sus orígenes pobristas, porque fueron los defensores de los pobres, tiene que decrecer. No se entiende hoy, se entiende el negocio, y lo digo así de claro, que hay detrás de la institución. Bueno, hay muchos, están muy metidos en negocios turbios. Sí, bueno, una de las cosas que deja clara la película, que es lo que es tan interesante, es que y que te hace pensar, claro, porque todo esto empezó porque esa película sale justamente antes de que se muera el Papa y de que vaya a pasar justo el tema de la película, ¿no? Que es tan increíble. Sí, que es curioso que el libro se escribe, como hemos visto mientras estábamos preparando el episodio, en 2016. Es cuando escribe Robert Harris en la obra, y la adaptación y la película sale unos meses antes de que enferme el Papa. Bueno, pero la habrán planeado antes, mucho antes, obviamente. La tendrían preparada. Pero bueno, lo curioso es que el director de la película dice que ha leído el guión antes que el libro, ¿ok? Y que ese magnífico discurso no está en el libro, el discurso sobre la certeza, está en el guión, ¿ok? O sea que guión de Peter Strawan. Sí, o sea que ese se merecía ese Oscar, porque para mí ese es el mejor momento de la película. Pero, a ver, lo que sí es cierto es que muestra que por más santificado que esté el Papa y los que lo acompañan, son hombres y son humanos, ¿no? Para mí ha humanizado un poco esta historia de la Iglesia, y quién tiene que elegir a un Papa, y que el Papa, como dice él en su magnífico discurso, tiene que dudar y tiene que haber pecado, porque si no, ¿cómo aprendes? Si no, ¿cómo puedes pedir ser redimido de esto cuando uno crece, ¿no? Cuando uno... Entonces, para mí ese es el mensaje fantástico. Me imagino en mi fantasía que a lo mejor eso es realmente lo que está pasando, ¿no, Gabriel? Ya, pero fíjate que por un lado todo cuadra perfectamente. La decadencia, es decir, se tiene un ciclo histórico, la Iglesia Católica tiene un ciclo histórico que se está acabando. Sí. Y luego está la parte mediática, es decir, que, por ejemplo, desde hace 20 o 30 años vamos viendo que se estrenan películas en las que se denuncian los abusos de poder. Sí. Por ejemplo, una película que se llama Spotlight, que no sé si la habéis visto. Magnífica, sí, absolutamente.
que ocurre en Estados Unidos y se Sí. destapa los periodistas destapan, ¿no? Sí, Vale, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de entre otras muchas películas. sí. Claro, dices, bueno... Pero no es la que eso- Gabriel, me alegra que toques ese punto, porque aquí generalmente, por lo que yo escucho aquí en España, no se respeta el trabajo investigativo del periodista. Siempre se cree que el periodista, el consenso mayoritario es que el periodista está vendido a los gobiernos y dicen lo que los gobiernos quieren. Esa es un poco la visión de aquí. Y ahora tú estás diciendo lo contrario, ¿no? Bueno, que hay aquí también hay que periodistas tener en que cuenta, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, por ejemplo, hay muchas películas de denuncias sobre lo que hace o deja de hacer la Iglesia Católica, pero no hay películas sobre si hay corrupción entre las élites musulmanas o en las élites Budistas. judías, ¿no? O Es decir, budistas. ¿y por qué? Pues porque el cine está dominado por capital judío. Sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la Iglesia Católica no es Bueno, la pero el única cine que está dominado, el americano está dominado por los judíos. Pero si una película que salga de Irán o de Bangladesh o de Corea no está dominada por esta cosa judía, ¿no? Ya, pero las distribuidoras de cine son las que son. Sí. Es decir, tú puedes... Mira, imagínate, tú en este momento yo voy viendo películas en las que aparece familias traumatizadas, dolor. No hay películas en las que aparezca familia feliz. Ujú. Entonces, creo que estamos en un contexto en el que en el cine se potencian unas visiones y otras no se potencian. Sí. Por intereses, los que sean. Por Sí. intereses los que sean. Vale, entonces, la percepción que vamos teniendo, los espectadores, o sea, el público en general, no el público del cine, sino el pueblo en general, vamos siendo formateados con la información que se nos suministra. La mayoría de las distribuidoras de cine, si tú haces una película sobre el tema que sea y no está lo que sale en la película no corresponde con lo que las distribuidoras quieren, no te van a distribuir la película. Ujú. Te lo tendrás Pero que comer con supongo que patatas. no todas las distribuidoras estarán de acuerdo, ¿no? Habrá algunas que se animan y habrá aquellas que son antisistema y que sí se atreven a publicar algunas películas. Es que yo me resisto a creer que todo el mundo va de acuerdo. Porque los humanos no estamos nunca de acuerdo. Es que... No, claro, pero claro, una cosa es lo que hacen los humanos y otra cosa es cuando los humanos forman parte de corporaciones y se deben a la corporación. Sí. Es Sí. decir, que esto también, o sea, el pensamiento corporativo, por ejemplo, nosotros, Cristina, José Antonio y quien nos escucha seguramente, somos personas que pensamos en nombre propio. Nos hacemos responsables de lo que pensamos Ojalá así fuese para y nos todos. hacemos responsables de las consecuencias que pueda tener sobre nosotros lo que pensamos. Pero si una persona forma parte de una empresa o de una corporación, sus pensamientos particulares se los tiene que callar para sí mismo. Tiene que actuar de acuerdo a lo que la corporación necesita. Ujú. Sí. Esto es lo que hablábamos antes con personas que en público defienden la explicación oficial, pero luego en su vida privada hacen otras cosas. Sí. Ahora, pero también quiero agregar algo respecto de esto que estamos hablando. Está claro de que para que una película o una obra de arte o lo que sea, cualquier expresión artística, le llegue a más gente, tiene que evocar el dolor. Aún en la danza, los ballets y las coreografías que han llegado más al público en general son aquellos donde se habla de un sufrimiento. Donde todo es demasiado alegre y no le llega a casi nadie, porque es que la mayoría de la gente no viven en ese mundo donde todo es alegría. Entonces, ¿cómo te relacionas a algo? Entonces, es desde el dolor de donde sale y se activa la creatividad, debo decir, porque es el dolor lo que nos hace cuestionar y crear para poder escaparlo, para poder expresarlo, para lo que sea. Y eso va a conectar con la mayoría de la gente. Entonces, en el arte pienso que si uno va a evocar solo las cosas alegres, no van a tener éxito, porque
no es a lo que se pueda relacionar la mayoría de la gente. La mayoría de la gente se relaciona al sufrimiento, a las limitaciones, a todo esto. Y es de donde crea el artista. Si no, Van Gogh no nos hubiese llegado tanto. Estas historias donde solo se habla del dolor humano llegan muchísimo más que las de las grandes alegrías Bueno, de hecho, fíjate que desde que se descubrió Quirón, eso ha tenido una gran influencia sobre el cine. De hecho, todo lo que estás diciendo, tiene que todas ver las con películas Quirón. se han ido estrenando a partir de 1977. Esto que acabas de comentar, Cristina, se ha hecho realidad. Sí, es así. Sí. En cuanto a los temas, por ejemplo... Sí, ¿tú te antes acuerdas de era una todo película? más la familia feliz, que bailaban, Sí. que Bueno, ahora, ¿quién pensaría hacer hoy en día una película como Qué bello es vivir? Sí, por ejemplo, exacto. Sí, exacto. Con James Stewart Sí. como protagonista, ¿no? O sea, Y- no... Me gustaría, volviendo a la carta del Papa, a ver, porque aquí hay una cosa increíble, hablando de Quirón, que es el planeta focal de una T cuadrada que tiene el Papa con Saturno opuesto a Neptuno en la casa 2 y 8, o Saturno en la casa 8 en Piscis. Quiere decir que él ha vivido su tercer retorno de Saturno ahora. Y Quirón como planeta focal en la casa 12, y él muere en el momento que Júpiter pasa Sí. por ese Quirón y activa esta T cuadrada. Júpiter, sí. que contrario a lo que mucha gente sabe, siempre está más presente en las muertes que Plutón, por Sí, sí. ejemplo, ¿no? Claro, porque es el planeta de la jubilación. Y de la Claro, liberación de la forma, ¿no? También. Sí, también, sí. El dejar la forma, el abrirse a nuevos horizontes, a expandirse a nuevas dimensiones. Y también algo curiosísimo, y es que su Mercurio, por progresión, justamente había llegado a hacer la conjunción a ese Saturno en la casa 8. Y realmente, arquetipalmente, Hermes, Mercurio, era el que llevaba las almas al submundo. Ujú. ¿No? Entonces que también está presente Mercurio y Júpiter en las muertes, ¿no? Y eso es lo que menos se habla normalmente, ¿no? Gabriel. Me refiero que están más envueltos en los momentos en que alguien muere que lo que nos imaginaríamos de yo qué sé, de Plutón o Saturno, ¿no? No, como una transición. Para mí esto reafirma que quizás eso que dice Júpiter, porque Júpiter en sus tránsitos, cada vez que pasa a tocar algo importante en nuestra carta, nos abre un nuevo horizonte. Nos dice, mira, hay algo más, ¿no? Mira un poquito Sí. más lejos, una visión más amplia, el águila, ¿no? Que se eleva y mira a otra dimensión. Y en las muertes normalmente está presente, importantemente. Por tanto, abre este discurso de qué pasa cuando nos morimos, que parece que nos dice, se abre otra dimensión de la cual, claro está, no sabemos nada. Y parece que no vamos a saber. Bueno, la religión Pero católica... fijaos una cosa. Los tránsitos de Júpiter, cuando coinciden con la muerte de la persona, suele ocurrir cuando la persona había estado muy enferma. Es decir, Sí, que sí, después de es así. pasar por una situación muy angustiosa, la solución es la muerte. Sí, la liberación, sí. La liberación sí. del dolor, en este caso, bueno, demasiado clave, porque ese Júpiter pasaba por este Quirón, ¿no? Exacto. Entonces, realmente la liberación del dolor. Y ahora yo os quiero hacer una penúltima reflexión, o por lo menos os voy a plantear algo desde mi humilde punto de vista, y volvemos a la película El Cónclave. ¿Podríais ayudarme a entender de manera arquetipal aquellos originales pecados o pecados capitales, ira, avaricia, lujuria, gula, envidia, que de alguna manera están representados en la película también? No sé si lo habéis visto así o es solo una nueva visión personal mía. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Es decir, para que una institución haya perdurado durante tantos años como la Iglesia Católica, el pecado de la avaricia es determinante. Sí, es verdad que José Antonio fue lo primero que me dijo. Dice, están los 7 pecados capitales representados en ese cónclave, ¿no? Algo que yo me había perdido, por ejemplo.
no vi esa perspectiva. Está la ira representada en los gritos que Joel le hace al director del cónclave exigiéndole que dirija y Sí, se que olvide tenga un de par sus de, dudas. un par de cojones. Exactamente. Está la avaricia del que finalmente es descubierto con problemas serios de manipulación económica de sus fondos, que está ocurriendo en la realidad. Ha habido un cardenal que ha tenido que retirarse del cónclave real que hay en este momento en Roma porque estaban demostradas sus malas finanzas, vamos a ponerlo entre comillas. Está la lujuria, porque aparece otro cardenal que 30 años atrás tuvo un desliz y tenía un hijo escondido y que no quería que se supiera, pero que finalmente aparece. Está la gula, porque hay escenas que están siendo reproducidas en el comedor, donde no hay una unión, sino que hay mesas por grupos, por idiomas, por amistad, no hay una unión de la Iglesia. Está, por supuesto, la envidia, bien representada en varias de las escenas de la película. Esos arquetipos continúan en nuestra vida real. Lo que nos muestra la película y lo que nos da un poco la visión de este ecosistema de la Iglesia Católica es que somos mucho más humanos de lo que nos parece y que la institución eclesiástica está repleta de seres humanos. No hay ni medio dioses ahí dentro. Correcto. ¿Cuál es la parte arquetipal de todo esto, desde vuestro punto de vista? Es que todo es arquetipo. Todos son arquetipos. Todo. O sea, lo que vemos, por ejemplo, en Seven, la película de David Fincher, lo que vemos, o sea, en cualquier película están todos los arquetipos. Sí. En cualquier situación humana están todos los arquetipos. Vivimos en ellos, somos expresiones de ellos. Entonces nosotros terminamos el programa, Gabriel, siempre con el tomate. El tomate como así tipo moraleja del programa, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Entonces, te lo dejo a ti hoy. ¿Qué te parece que podemos sacar de este programa de hoy? Bueno, el misterio de la astrología. Uh-huh. El misterio de la astrología es lo único cierto. lo único que podemos testificar que es el misterio. Sí. Y que realmente la certeza es un pecado, ¿no te parece? Bueno, pero fíjate que las personas que creen que están en lo cierto necesitan de su propia equivocación para descubrir la verdadera dimensión del mundo. O sea, yo creo que la fatalidad, que es una palabra que tiene unas connotaciones negativas, en realidad es lo mejor que nos puede ocurrir. O sea, que una persona que se crea en lo cierto y al cabo de un tiempo tenga un accidente que le haga dudar, es lo mejor que le puede pasar. Sí, sin duda. Así es, Gabriel. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención son personas que han tenido un punto de vista presuntamente muy sólido y un día tienen un infarto. Uh-huh. Y salen del infarto y dicen, es lo mejor que me ha podido pasar. Sí, muchas. Sí. Así es. Gabriel, muchísimas gracias, como siempre. Ha sido realmente un disfrute total poder hablar contigo de estas cosas, justamente para este momento en el que estamos grabando, donde está este cónclave ocurriendo, que nos lleva a la imaginación, que ha fomentado la película, sin duda. Sí. Okay. Perdóname los dos, porque me está diciendo Roberto que como él es el que manda, que no corta hasta que no esté la última pregunta, y él tiene una penúltima pregunta. A ver. Desde vuestro punto de vista astrológico, ¿cuál será la solución de este cónclave real que se está viviendo en este momento? Yo no tengo respuesta para ello. ¿Tú, Gabriel? Bueno, yo tengo la sensación de que va a haber van a elegir a un papa conservador. Ok. O sea, menos revolucionario. Ok. Que Francisco, dices tú. Sí, en relación a Francisco, sí. Por miedo a que la certeza, entre comillas, de que están en debilidad vaya en aumento. Bueno, digamos que la Iglesia se va a preparar para la supervivencia a partir de lo pequeño. Claro. O sea, desengrandecer
para poder sobrevivir. Y para eso necesitan un jefe, entre comillas, o un líder que sea más conservador que liberal. Sí, es lo que yo creo, porque además lo vemos en el mundo. Es decir, después de la etapa de Biden en Estados Unidos vino Trump, que representa a la derecha, y luego está en Alemania la pujanza de Alternativa por Alemania. Todo se va... Es que vamos como la ley del péndulo. Durante los años de la izquierda pues han ocurrido cosas interesantes, pero también se han cometido equivocaciones. Y eso no y es las consecuencias de estas equivocaciones viene un giro a la derecha. ¿No es un poco resistencia al cambio, el miedo a perder lo establecido por la incertidumbre de qué es lo que viene? Bueno, claro, ahora por ejemplo, fíjate, ha habido el apagón hace unos días, ¿no? Aquí en España. Sí, Y muchos vídeos se han hecho virales por parte de personas que sostienen que el dinero digital es una amenaza, hay que mantener el dinero convencional porque pueden pasar cosas como más apagones. Claro, es decir, estamos en un momento de polaridad de alguna manera. Sí, de gran polaridad, porque la polaridad ha estado siempre, pero ahora es muy elocuente, sí. Los humanos en general, no hablo de las personas, sino del colectivo humano, necesita apuestas seguras. En un momento dado hubo una apuesta segura por la izquierda pues ha llegado a donde llegó, con sus pros y sus contras, y ahora hay una tendencia a buscar la seguridad en la derecha. Claro, pero yo aquí Pero tengo son una pregunta. entelequias, o sea, son ilusiones de la mente humana. Sí, como tú dices, y lo has dicho muy bien, así de soslayo, es el péndulo. Lo lanzamos de una punta a la otra y no conseguimos, como decía Sócrates, colocarlo lo más cercano al centro, que es donde debería estar el equilibrio. No somos capaces todavía, nos quedan todavía millones de años de evolución. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la ponderación, la ponderación y el sosiego para poder ponderar adecuadamente en los tiempos que corren, donde cada vez está más atomizado y los que piensan sí, piensan solamente el sí, y los que están en contra están solamente en contra, cuando realmente hay más puntos de unión de los que podría parecerse. Ponderarse, autoequilibrarse es pues un poco utópico. Sí, en el contexto actual. Fue Aristóteles, perdón, el que hablaba del justo medio, ¿no? Y no conseguimos acercarnos a él. Bueno, lo intentamos. Claro, pasamos cuando el péndulo va de una punta a la otra, pasamos y decimos, Sí. mira, ahí es donde hay luz, pero rápidamente con la velocidad que llevamos a la otra dirección no hay forma, y menos a 8.000 millones de seres que estamos en este planeta, ¿no? Sí, Bueno, sí. yo tengo, a ver, como obviamente mi mente funciona astrológicamente, pienso que hay leyes un poquito más potentes que las que decidimos los humanos. Entonces, este es un momento de gran cambio, o por lo menos es lo que nos dice la astrología. Entonces, que el hombre tenga esta reacción ante lo inevitable, que es increíble cambio, de agarrarse a lo conservador para ver si puede mantener el control, no quiere decir que lo va a lograr. O por lo menos claro. Esto es como lo veo yo. Yo creo que los cambios se vienen por más que el hombre patalee y Trump siga diciendo de hacer América great again. Yo creo que no va a volver a ser como era. No, nada va a volver a ser como era. Entonces, no sé, pienso que los dados los tiran los planetas y ellos están todos cambiando de signo potentemente y hablándonos de cambio. O sea que no lo sé. No veo yo que los conservadores se puedan salir con la suya, pero... No, pero es que ni los conservadores ni los otros. Es decir, la vida no es derecha-izquierda. Exacto. La derecha-izquierda es una simplificación hecha a conveniencia de los intereses políticos. Sí. La última cosa que quería agregar al tomate es que no nos rindamos a la conspiración, porque en casi todas las conspiraciones faltan demasiados datos. Entonces, sí, si te apetece y te interesa y te hace tilín escuchar todas estas ideas conspirativas, vale, pero no lo tomes como religión, porque la gran mayoría de las conspiraciones no están basadas en la realidad tampoco, o sea que hay que tener lo cuidado. único que quedaría
A ver, es que la palabra conspiración o las teorías de la conspiración, en realidad, si vas más allá, son las prácticas de la cooperación entre personas y entre organismos. Sí, pero vistos Por ejemplo, desde un lado solo. Cuando una persona tiene una idea acerca de un invento que se le ha ocurrido, por ejemplo, esa persona requerirá de cooperación por parte de otras personas para poder llevar adelante su proyecto. Entonces, hay personas que tienen proyectos y hay personas que colaboran en función de los proyectos que tienen. Somos Así acuarianos. Sí, Ahora, en este momento el individualismo más, sí. que se ha implantado desde hace unas cuantas décadas, dices, claro, el individualismo niega la cooperación, es adverso a la cooperación, porque ve en la cooperación una amenaza al individualismo. Sí, Sin embargo, ahí el mundo- estamos en este momento, ¿no? Con este Plutón en Acuario, justamente. Sí, esto Claro, ahí está la estamos cosa. ahora en eso, absolutamente. Bueno, Sí. pues como sabemos, así como la fe no es creer sin pruebas, dijo el chat GPT, sino permanecer abiertos incluso cuando no las hay. Sí. Y como la astrología no se puede explicar en un laboratorio ni encerrar en fórmulas cerradas, su fuerza reside en el hecho que invita a una relación viva con el misterio. O sea, que viva el misterio y la duda, ¿no? Exacto. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, Me un lo he abrazo, pasado, José Antonio. pipa. Un abrazo. Espero que todo el mundo que nos escuche también. Yo también, Gabriel. Pues Yo también. Un abrazo muy grande. Un abrazo. un abrazo grande. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.